En este video te voy a enseñar cómo usar la acuarela para pintar un rostro expresivo, construyendo una atmósfera de calma, sensibilidad y movimiento bajo el agua. Vamos a aprender a priorizar la expresión antes que la perfección y cómo utilizar elementos abstractos para crear una verdadera jerarquía emocional dentro de la pintura. Muchas veces cuando queremos pintar un rostro pensamos demasiado en pequeños detalles como los ojos, labios, pestañas o textura de la piel, pero la expresión realmente nace en las formas grandes como la inclinación de la cabeza, la dirección del cuello, el ritmo de la silueta y las masas principales de luz y de sombra. También vamos a trabajar el agua no solo como un elemento decorativo, sino como un recurso expresivo dentro de la composición. En esta primera etapa estoy trabajando con manchas muy suaves y transparentes para establecer las sombras principales del rostro sin definir demasiado, porque estoy construyendo la atmósfera general de la pintura y quiero mantener las primeras capas ligeras, frescas y con sensación de movimiento. Lo importante aquí es encontrar el ritmo de la composición y empezar a separar las grandes masas de luz y de sombra. También estoy dejando espacio respirante en el papel porque en acuarela la luminosidad muchas veces viene justamente de las zonas que decido no pintar. Por eso intento trabajar primero pensando en formas grandes, temperatura y movimiento, antes que preocuparme por pequeños elementos como pestañas o la textura de la piel. Vamos ahora a bloquear los primeros tonos de piel usando capas muy diluidas de acuarela, porque aquí lo más importante es construir una base suave que permita desarrollar volumen más adelante sin perder la transparencia. Estoy pensando el rostro como grandes planos de luz y sombra y no como pequeños detalles. Eso me ayuda a mantener la unidad de la pintura y evitar que el retrato se vuelva rígido demasiado pronto. Si quieres aplicar esta técnica es importante trabajar con más agua que pigmento, porque en las primeras capas buscamos crear atmósfera y transición y no detalles definitivos. Mientras más ligeras y transparentes sean las primeras manchas, más profundidad y luminosidad vamos a conservar en la pintura final. Empezaremos ahora a introducir un poco más de temperatura y volumen en el rostro usando capas ligeramente más pigmentadas. En esta etapa todavía sigo trabajando de forma muy general, intentando conectar las formas entre sí en lugar de separar cada elemento del rostro. También estoy variando ligeramente la temperatura del color mezclando tonos cálidos con pequeños pigmentos fríos, porque la piel nunca tiene un solo color uniforme, sino que refleja la luz del ambiente, la circulación de la sangre y los colores que la rodean. Vamos a ubicarnos ahora en una de las zonas más importantes de la composición, como las masas oscuras del cabello. En acuarela los valores oscuros tienen muchísimo peso visual, así que intento colocarlos estratégicamente para crear contraste y dirigir la mirada hacia el rostro. Más que pintar cabello individual, estoy construyendo grandes formas gestuales que aporten movimiento y ritmo a la pintura. También estoy aprovechando la textura del papel y la transparencia del agua para romper los bordes y evitar que esta zona se vea plana o demasiado pesada. Estos contrastes oscuros van a ayudar a que las zonas suaves de la piel y los reflejos del agua se sientan más luminosos. En esta fase vamos a reforzar algunas zonas de sombra y temperatura alrededor del rostro para darle más profundidad y volumen. En retrato expresivo, las transiciones suaves ayudan muchísimo a mantener la sensación de atmósfera y naturalidad, por eso es importante seguir evitando los bordes demasiado duros.
Voy a empezar a introducir algunos acentos más importantes del rostro, especialmente en la zona del párpado y las pestañas. Estos pequeños contrastes ayudan muchísimo a dirigir la mirada del espectador y empiezan a darle más presencia emocional al personaje. Aunque estoy agregando detalles, sigo intentando mantenerlos simples y controlados. En acuarela, demasiada información puede romper rápidamente la suavidad de la pintura. Por eso intento reservar los contrastes más fuertes solamente para ciertos puntos focales. Y también estoy aprovechando esta etapa para integrar un poco más las formas del agua con el rostro, dejando que las líneas y reflejos atraviesen la composición y generen la sensación de movimiento. En esta etapa voy a empezar a trabajar los reflejos del cabello sobre el agua para aumentar el contraste general de la pintura y equilibrar visualmente la composición. Para crear estos reflejos estoy usando pinceladas mucho más libres, dejando que la textura del papel y las variaciones del agua generen formas orgánicas de manera más natural. No estoy intentando copiar exactamente cada reflejo, lo que me interesa es transmitir la sensación de movimiento y de fluidez. Estos oscuros son importantes porque ayudan a que las zonas suaves del rostro y los reflejos claros del agua se sientan mucho más luminosos por contraste. Ahora voy a empezar a trabajar el fondo y algunos reflejos del agua para integrar mejor el rostro con toda la atmósfera de la composición. Usaremos tonos fríos y manchas bastante sueltas para reforzar la sensación acuática, sin competir demasiado por el punto focal del rostro. También estoy dejando bordes perdidos y pequeñas interrupciones de color para evitar que el fondo se vea plano o completamente uniforme. Estos pequeños contrastes entre zonas suaves, manchas abstractas y reflejos fragmentados ayuda a que el personaje se sienta realmente sumergido dentro del agua y no simplemente colocado sobre un fondo azul. Aquí voy a empezar a reforzar los labios para convertirlos en uno de los principales puntos focales de la pintura. En retrato expresivo, pequeños acentos de contraste y saturación pueden cambiar completamente la lectura emocional de una obra. Por eso estoy utilizando un rojo más intenso que el resto de la paleta, buscando crear un punto de atención que contraste con los tonos fríos y suaves del agua. También intento mantener los bordes relativamente simples y no sobredefinir demasiado la boca, porque quiero conservar esa sensación delicada y atmosférica del retrato. En esta etapa final voy a empezar a integrar algunos trazos en el cabello y las zonas oscuras para aumentar el movimiento y darle más energía a la pintura. Estas pinceladas más libres ayudan a conectar el cabello con el agua y hacen que toda la composición se sienta más fluida y orgánica. En retrato expresivo, los detalles finales no siempre consisten en agregar más información, sino en decidir qué acentos realmente ayudan a transmitir emoción y movimiento. Aquí estoy entrando en los últimos ajustes de contraste y definición, reforzando algunas líneas alrededor del agua y el cabello para aumentar la sensación de movimiento. En esta etapa intento trabajar con mucho cuidado, porque en acuarela es muy fácil sobrecargar la pintura si seguimos agregando demasiada información. También estoy dejando algunas líneas sueltas y bordes perdidos para conservar esa sensación orgánica y espontánea que le da vida a la acuarela. Muchas veces los detalles finales no se tratan de volver la pintura más compleja, sino de encontrar un equilibrio entre definición y sutileza. En esta última etapa voy a añadir algunos reflejos y pequeños acentos de luz usando tinta blanca para reforzar la sensación de agua y darle más contraste a ciertas zonas de la pintura.
Estos detalles ayudan a crear textura, movimiento y profundidad, especialmente en las áreas oscuras del cabello donde la luz necesita separarse mejor del fondo. Pero es importante usarlos con moderación porque si agregamos demasiados reflejos, la pintura puede perder naturalidad y empezar a sentirse artificial. Estas pequeñas líneas y puntos de luz ayudan a sugerir gotas, reflejos y distorsiones del agua sin describirlas completamente. A lo largo de este proceso no intenté enfocarme únicamente en copiar una referencia, sino en construir una atmósfera usando color, bordes, contraste y movimiento. Algo que me gusta mucho de la acuarela es que siempre deja un espacio para el accidente y la interpretación. Y muchas veces son justamente esas imperfecciones las que hacen que una pintura se sienta viva. Espero que este video también te haya ayudado a entender que un retrato expresivo no depende solamente de los detalles o del realismo, sino de cómo usamos las formas, la luz, el agua y la composición para transmitir una emoción. No olvides suscribirte porque voy a seguir compartiendo más videos como este, y si tienes preguntas déjamelas en los comentarios. Y nos vemos en un próximo episodio de Arte.